Vamos a continuar con el segundo video sobre la primera parte de álgebras de Boole. Ya dijimos que el conjunto Z con las operaciones de suma y multiplicación es un anillo, y es el primer anillo que nosotros conocemos sin saber muchas veces que eso le íbamos a llamar anillo. Bueno, vamos a compartir, como hicimos en el video anterior, algunas cosas que tengo escritas por el hecho de que, como se dan cuenta, el pizarrón es chiquitito y no estamos en las mejores condiciones para poder borrar y escribir y tener un pizarrón que nos conserve la situación. Entonces, vamos a compartir lo siguiente. Lo siguiente es intentar, como dije en el cierre del otro video, intentar generalizar aquello que vimos que pasaba en el conjunto de los números enteros con la suma y la multiplicación. Como ahora vamos a hacer unas definiciones más formales, es posible que sea necesario para muchos repetir o recordar, mejor dicho, lo que son las tablas de verdad de las formas proposicionales compuestas. Para ello tenemos dos letras proposicionales, o quien sabe proposiciones particulares. Definimos cómo, ¿qué quiero decir con proposiciones particulares? Por ejemplo, Juan es alto, sabiendo quién es Juan y cómo definimos ser alto, eso es una proposición que merece un valor de verdad de ser verdadero o falso, es una proposición particular. En cambio, cuando yo estoy hablando en general de formas proposicionales, estoy hablando de letras que representan proposiciones generales, no ninguna en particular, y bueno, acá tenemos dos letras, P y Q, que van a representar las posibles formas compuestas que se pueden originar a partir del uso del conectivo conjunción, de la disyunción, de la negación, del conectivo condicional y del conectivo bicondicional. Recordemos que una tabla de verdad es una asignación que a valores de las componentes de la proposición compuesta le da los valores de verdad de la proposición resultado. Estas son operaciones que hemos realizado con dos letras proposicionales, en este caso, en este y en este, y para la negación una sola letra proposicional. Pero es una proposición compuesta. Bueno, si son dos letras proposicionales, tenemos 4 instancias de verdad, y la conjunción es verdadera en el único caso que ambas letras sean verdaderas. Una disyunción es mucho más laxa, es decir, es mucho más permisiva para la verdad. Una disyunción es falsa en el único caso que las dos letras que la forman sean falsas. ¿Qué pasa con la negación? Bueno, la negación de una proposición que sea B va a ser F, es decir, falsa. Y si es falsa, va a ser verdadera. El condicional es una tabla de verdad bastante controvertida. Cuando empezamos con algunos ejemplos nos convence y en otros no tanto, pero la tabla, lo importante es mirar esta línea donde únicamente es falsa, y es falsa cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso. Recuerden que lo que está delante de la flechita se llama antecedente, lo que está detrás de la flechita se llama consecuente. Eso es un condicional.
Y el bicondicional, que es tener, fíjense, una doble flechita finita entre P y Q. ¿Por qué se llama bicondicional? Y porque en realidad, si uno lo mira de acá para acá, es el condicional P entonces Q. Y si lo mira de acá para allá, abstrayendo este ganchito de esta forma, es Q entonces P. Entonces es un condicional que va para un lado y otro condicional que va para el otro. De ahí el nombre de bicondicional. El bicondicional se puede pensar como la conjunción de este condicional con este condicional. Y así formo la doble flecha. Un condicional y su recíproco. ¿Cuál es el valor de verdad del bicondicional en función de los valores de verdad de las componentes? Bueno, observemos que en la primera línea, donde las dos son verdaderos, el condicional es verdadero. Y también resulta verdadero cuando las dos son falsas. En cambio, cuando una es verdadera y otra es falsa, que son estas dos instancias de verdad, el bicondicional es falso. Resumiendo, podríamos decir que un bicondicional es verdadero cuando los valores de verdad de sus componentes, la que figura como P y la que figura como Q, tienen el mismo valor de verdad. Bueno, repasamos eso porque en las definiciones que vienen vamos a ver que van a involucrarse este tipo de símbolos y puede ser que sea necesario para que entendamos bien las definiciones. Habíamos llegado a ver que el conjunto de los enteros con las operaciones de suma y multiplicación eran una terna que llamábamos anillo. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer para generalizar ese concepto. Vamos a mirar un poco los conjuntos enteros con las propiedades de la suma y en realidad acá no es producto sino multiplicación. Producto es el resultado. Disculpen que tuve que corregir, pero menos mal que me di cuenta. Se dijo que por las propiedades que tiene esas operaciones es un anillo. Ahora vamos a ir por separado y miremos por separado si resumimos el conjunto de los números enteros solamente con la operación de suma y fabricamos un par, el par Z más, y vamos a decir que es un grupo conmutativo. Un momento. Podemos pensar en dos. Vamos a mirar un poquitito lo que escribí en el pizarrón. Teníamos una terna, ¿cierto? Que era Z con la suma y la multiplicación, y no, habíamos dicho que era un anillo. Después yo dejé escrito qué propiedades habíamos mirado que tenía Z con la suma, y ahora si lo pienso como el par Z más, ¿no? Las propiedades que tiene la suma, acá las recopilé, es cerrada, asociativa, existe el cero, todo elemento tiene opuesto, además es conmutativa. Y Z con la multiplicación es cerrada, asociativa, existe el 1. Y además, acuérdense que la multiplicación se distribuye en la suma. Bueno, vamos a seguir mirando lo que está escrito.
Bueno, entonces decíamos que íbamos a mirar por separado Z con la suma. Decimos que es un grupo conmutativo o grupo abeliano. Repasemos las propiedades que tiene la suma. Ya ahora las voy a escribir en forma simbólica. Acuérdense que cuando queremos hablar de cualquier elemento de un conjunto, usamos el símbolo para todo, cuantificador universal, que quiere decir que voy a hablar para cualquier elemento del conjunto, y cuando voy a hablar de algunos elementos, que pueden ser más de uno o uno solo, voy a usar el símbolo existe, que es el cuantificador existencial. Entonces, acá, cuando vamos a decir que la suma es cerrada, lo decimos simbólicamente así. He dado dos números enteros, el resultado de sumarlos es un número entero, sería para todo m, para todo n, m en z y n en z, entonces m más n está en z. Eso así escribimos como condición 1 que la suma es cerrada en z. Lo que vamos a llamar condición 2 es que la suma es asociativa. ¿Qué quiere decir que sea asociativa? Quiere decir que para todo m, para todo n y para todo w, m en z y n en z y w en z, entonces lo que pasa es que m más n más w da igual que m más n más w. Después la suma tiene un elemento neutro que ya directamente lo voy a llamar 0, ¿no? Entonces voy a escribir, existe 0, tal que para todo m, 0 pertenece a z y m perteneciente a z, y pasa que 0 más m es igual a m más 0 y es igual a m. Recordar, por algunos ejemplos que vimos en Mate 0, y ser muy cuidadosos que el existe y el para todo no conmutan. No es lo mismo que existe 0 para todo m. Esto está diciendo que hay un número 0 que cualquiera sea el m, 0 más m da m. ¿No? Bueno, no leí todo lo demás. No es lo mismo decir para todo m existe el 0, porque ahí estaríamos indicando que cada número m tiene un neutro en particular, un neutro propio. Y no, el 0 es único y es el que sirve como neutro para todo número entero, respecto de la suma. Bueno, entonces la suma también tiene la propiedad de que todo elemento tiene opuesto. Acá, como estoy escribiendo un poco en general, fíjense lo que estoy usando, ¿no? Para todo m, m en los naturales, entonces existe m estrella en z, eso es importante, perdón, para todo m en los enteros existe m estrella en z también, entero, tal que m más m estrella es lo mismo que m estrella más m y me da 0. El elemento m estrella se llama opuesto de m y se anota usualmente como menos m. Lo que dijimos hace un momento, en el otro video, que menos m no significa que el número sea negativo, sino que es el opuesto de m. Si el número m es menos 5, su opuesto es menos 5, que es el 5. Si un conjunto como el Z es tal que con la suma verifique esas 4 propiedades antes mencionadas, se lo llama grupo. Es decir, Z con estas 4 propiedades que tenemos hasta acá, eso es un grupo.
Voy a achicar un poquito para que vean lo que escribí, ¿no? Es decir, Z con la suma este par, lo voy a llamar grupo, si es que la suma es cerrada, asociativa, tiene neutro, 0 en este caso, y todo elemento tiene opuesto. Ahora, volvamos a lo que tenemos escrito. Además, sabemos que se verifica la propiedad 5 en Z, que para todo M y N, M entero y N entero, entonces M más N es lo mismo que N más M, y esa propiedad se dice que la suma es conmutativa en Z. Por lo cual, Z, al ser un grupo y verificar esta condición 5, que es la conmutatividad, se dice que es un grupo conmutativo. Acá aparece otro cuadrito de un gran matemático noruego, Niels Abel, muy joven, murió a los 27 años nada más, e hizo grandes trabajos sobre la teoría de grupos y sobre todo los grupos simétricos o grupos de simetría que tenían la propiedad de tener la propiedad conmutativa, componiendo simetrías y trabajando, bueno, entonces en su honor a los grupos que son conmutativos se los llama también grupos abelianos. Fue un casi contemporáneo con Gauss, que también trabajó en otro gran matemático y algebrista que trabajó en teoría de grupos. Es decir, además del grupo de los enteros, como acabo de decir, hay otras cosas que su estructura tiene las mismas propiedades que estamos definiendo acá y merecerán llamarse grupo. Acá les tiramos para discutir la pregunta ¿por qué los naturales con la suma no es un grupo? ¿Qué propiedad de las 4 que le exigimos a los enteros para llamarlo grupo no tienen? Bueno, la propiedad obviamente que no tienen los enteros es esta. No tienen, los enteros tienen, y los naturales no tienen, es esa propiedad. Vamos a dejar de compartir esto y mirar a pantalla grande. Lo que yo digo es que ¿por qué me falla que los naturales con la suma no sean un grupo? N con la suma no es grupo porque N con la suma no verifica esta condición. No todo número natural tiene opuesto. Justamente los números enteros se construyeron a partir de los naturales agregándole los opuestos. Entonces, N con la suma tiene menos propiedades que los enteros y justamente una fundamental es la que no le permite ser grupo. Acuérdense que para ser un grupo hay que ser cerrado, asociativo, existencia del neutro y todo elemento tener opuesto. ¿Qué le falta a los naturales? Bueno, tener opuesto. Sí es conmutativa la suma, sí tiene neutro, sí es asociativa y sí es cerrada. Pero no alcanza con eso para ser un grupo. Hay que tener opuesto. Bueno, sigamos. Z
Entonces, con la suma es un grupo conmutativo, el más elemental que nosotros conocemos, y desde que nacimos, prácticamente. ¿Y el matemático qué hará ahora? Generalizar. Como dijimos al cierre de la otra, del otro video, el matemático le encanta generalizar y ver todo aquello que sabe en un determinado contexto, si se puede aplicar o no a otro un poquito más grande o un poquito distinto. Entonces, como ya dije, por ejemplo, cuando lo mencioné a Abel, él trabajó con simetrías. Y ahí se dio cuenta, las simetrías no son números, y se dio cuenta que pasaban cosas, y cosas que eran más o menos iguales, entre comillas iguales, pero sus propiedades sí, a las que pasaban en los enteros con la suma. Entonces valía la pena ponerle un nombre a ese tipo de situación. ¿Qué nombre le pusieron? De grupo. Hoy casi va a ser todo puro grupo, ¿no? Entonces, dado un conjunto, una operación binaria sobre A, que la voy a llamar estrellita para que no piensen en la suma, ni en el producto, ni en la multiplicación, nada de eso, se va a llamar binaria porque es una operación cerrada que va de A en A. ¿Y qué quiere decir binaria? Que se aplica a dos elementos. Por eso estoy remarcando de esta manera la manera de escribir esta situación. Una operación binaria o cerrada también, o ley interna, en este caso es binaria, la estoy diferenciando a propósito en este momento, diciendo que es una operación que se aplica a dos elementos de A. Y el resultado es un elemento de A. Esa operación definida sobre A, estrellita, se dice que es asociativa si para cualquiera sean los elementos A, B y C en A, se cumple que A estrella, fíjense cómo están los paréntesis, B estrella C coincide o es igual a A estrella B, luego estrella C. En ese conjunto, que por ahora tenemos un par A con estrella, ¿qué quiere decir esta notación? Estoy considerando el conjunto A con la operación binaria estrella, diremos que tiene elemento neutro respecto de estrella si existe un elemento E perteneciente a A, tal que todo A de A, A estrella E da lo mismo que estrella A y de A. Acá voy a hacer un comentario. Es normal, cuando estoy hablando en general de un conjunto A, donde he definido una operación, al elemento neutro respecto de esa operación, simbolizarlo con la letra E. La letra E se usa de alguna manera porque muchos matemáticos que trabajaron en teoría de grupos o en estructuras algebraicas, así como los anillos, ya dije que era una estructura algebraica, el E en el idioma alemán es la primera letra de Ein, E, I, N, que es 1. Y como el 1 tiene la particularidad de ser neutro para el producto, entonces E es una manera de simbolizar el neutro. Ustedes dirán, bueno, pero acá están tomando partido como que si fuera una operación de
la multiplicación, y bueno, sí, pero es así. Les explico por qué se pone ahí. Es la manera usual que cuando hablo de un conjunto A en general y con una operación cerrada, y digo que va a tener neutro, al neutro se simboliza con la letra E. Se podría haber simbolizado con otra, pero bueno, se simboliza con E. Es lo más usual cuando hablo en general. Entonces, dado un conjunto A con una operación estrella, diremos que el elemento neutro respecto de esta operación es si existe E en A, tal que para todo A de A se verifica que A por E es lo mismo que E por A igual a A. Y dado un par, ¿no es cierto?, A con esta operación que es cerrada dentro de A, con neutro E diremos que A tiene un elemento opuesto o inverso, también llamado, respecto de la operación estrella, si existe un elemento A' en A, tal que A' estrella A da lo mismo que A estrella A' y da E. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ponemos acá elemento opuesto o inverso y por qué lo llamo A'? Vamos a pensar un poquito. Ya acá estoy afirmando que la operación estrella tiene neutro. Esa operación estrella tiene neutro y vamos a decir que un elemento tiene opuesto si respecto de esa operación hay otro que operando con A, este otro se llama A', operando A' estrella A coincida con A estrella prima y de E. Entonces, vamos a decir que ese elemento es el opuesto o el inverso de A. Depende cómo simbolicemos esta operación. Si esta propiedad 4 pasa para todo elemento de A, entonces eso va a ser lo que me importa. Si todo elemento de A tiene esta operación, vamos a aclararlo acá por las dudas. Vamos a exigir eso. Que todo A de A tenga opuesto o inverso en A. Esa va a ser la exigencia. Acá dijimos que es el inverso o opuesto y que todo elemento de A tiene que tener opuesto o inverso en A. Esa exigencia vamos a tener. Entonces, un conjunto A que tenga una operación interna. Fabrico entonces ese par, el conjunto y la operación. Va a ser un grupo si cumple las condiciones de 1 a 4. Entonces, ¿qué era de 1 a 4? Era que sea una operación binaria o cerrada. Que sea asociativa. Que tenga un elemento neutro. Que todo elemento de A tenga opuesto o inverso. Entonces, a ese par A con estrellita
o yo lo pienso como una estrellita, o no sé cómo decirle, sí, a lo que más me parece es una estrella, es un grupo si cumple esas condiciones de 1 a 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, no estoy más que generalizando lo que habíamos dicho que llamábamos grupo en los enteros. Es decir, le estamos exigiendo las mismas propiedades que le exigíamos a los enteros. Ahora a un conjunto A cualquiera. Observen que no es tan cualquiera ese conjunto, ya que estamos. Ese conjunto A tiene que tener al menos un elemento, porque le exigimos que exista un E en A. Entonces, al menos el E tiene que estar en A. Fíjense que dice que tiene que tener un neutro, y ese neutro lo simbolizamos con E. Por lo tanto, el conjunto A es no vacío para poder ser un grupo. En el caso que además la operación estrella sea conmutativa, es decir, que A estrella B sea lo mismo que B estrella A, obviamente que vamos a decir que el grupo es conmutativo, si cumple de 1 a 5. Grupo conmutativo abeliano. Bueno, vamos a mirar este ejemplo. Un poquito más abajo. Vamos a desarrollar este ejemplo en el pizarrón. Primero copio y después... Ahí nos pide que analicemos si un conjunto, un par formado por el conjunto Z y la operación de que indicamos con un redondelito y arriba y adentro una suma, forma ese par un grupo. ¿O qué propiedades tiene? Nos dice, bueno, uno siempre es optimista en la vida y va a intentar ver si ese conjunto es un grupo. Entonces, yo voy a anotar cómo está definida A más B es A más B menos 1, ¿no? Sí. Y me dice analizar qué estructura tiene el conjunto Z con esta operación. Es decir, ¿por qué? Miren lo que pasa acá. Tengo un conjunto Z. ¿Quién es Z? Los enteros. El 0, el 1, el 2, el 3, para arriba, todos los positivos naturales, y para el otro lado, para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ese es el conjunto que aparece acá. O si quieren verlo mejor, el conjunto que aparece acá. Ahora, en este conjunto han definido una operación que es esta. ¿Cómo se definió? Como A suma con un redondelito B, es A más B menos 1, donde esta suma es la suma habitual en los naturales. Por lo cual, esta resta es la habitual en los naturales. También está dicho. Entonces, vamos a mirar qué propiedades tiene. Bueno, ahí dice claramente es una operación binaria. Por supuesto, porque si A es entero y B es entero, A más B es un entero, y A más B da un número entero, le resto 1, sigue siendo un entero. Bueno, ahora vamos a mirar
si es asociativa. Esa la voy a hacer en el pizarrón. Bien. Entonces, vamos a tomar 3 números enteros. Quiero ver si me están viendo ahí. Sí. Entonces, ¿qué significa hacer A más B? A más B, en este orden, va a ser A más B menos 1, que es un entero, y le voy a sumar redondito C. ¿Y qué sumar un entero con C redondito? Y bueno, es el primero más el segundo redondito, el primero más redondito segundo, vamos a decirlo así, es la suma de los dos restándole 1. Entonces, acá tengo este número, que es un entero, al que le voy a sumar C de manera redondita, entonces va a ser el primero más el segundo y le tengo que restar un 1. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da A más B menos 1 más C menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma en los enteros es asociativa, puedo sacar el paréntesis, y la suma en los enteros es conmutativa. Por lo tanto, voy a conmutar acá, y ya voy a poner acá arriba, porque si no, no voy a tener pizarrón, el resultado de cuánto da esto. Esto da A más B más C menos 1 menos 1 es menos 2. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque menos 1, al que le sumo menos 1, esto nos da menos 2. Y cambio de lugar el C con el menos 1. Entonces eso nos dio cuando hacemos A más B más C. Vamos a hacer ahora la otra igualdad cuando uno pretende que sea asociativa. ¿Cuál es la otra suma que voy a hacer? A más B más C. ¿Qué significa eso? Que a A le tengo que sumar el resultado de haber sumado estos dos de manera redondita. Entonces, esto es A más, ¿y cuánto da B más C redondita? Bueno, entonces, acá el que juega el papel de A es el B, y el que juega el papel del B es el C. Entonces, ¿qué es esto? Es el primero más el segundo menos 1. El primero más el segundo menos 1. Eso significa B más C de manera redondita. Fíjense que cuando tenemos A más B de manera redondita sumando C, es los dos sumando C con la suma usual y restándole 1. Entonces, en este caso, si tengo que sumar B más C de manera redondita, es la suma de los dos menos 1. Ahora, este es un entero y le vamos a aplicar la definición general, que va a ser entonces la suma de los dos, donde acá los dos son estos, este, y a eso le tengo que restar 1. Como la suma de enteros es asociativa, podemos asociar esta suma de otra manera y nos queda A más B más C menos 1, y esto es menos 2. Entonces nos da A más B más C menos 2. Y este resultado es el mismo que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado? Que esta suma también nos dio A más B más C menos 2. ¿Qué significa eso? Bueno, acá voy a usar lo siguiente.
es algo que todos sabemos de hace mucho, ¿no? Que si uno tiene H igual a T y B igual a T, o no quiero poner B, vamos a poner W igual a T, si H es T y W es T, entonces H es igual a W. Uno dice muchas veces, si dos cosas son iguales a una tercera, la primera y la segunda son iguales. Y acá tenemos que esta suma da este resultado. Esta otra suma da el mismo resultado. Como los dos resultados son iguales, estos dos son iguales. Por lo tanto, la suma es, esa suma con redondelito es asociativa. Muy bien. Estábamos mirando qué propiedades tenía esa suma, ¿no es cierto? Ya hemos probado que es asociativa y no veo el cursor. Bueno, vamos a mirar quién tiene que ser el neutro. Nosotros queremos que haya un neutro. Vamos a llamarlo, como dije, normalmente al neutro, de manera general lo llamamos C. Entonces, vamos a ver quién tiene que ser E. ¿Cómo se demuestra eso? Nosotros queremos que A más un E sea lo mismo que E más A y sea A. ¿Quién es E? Eso es para avisarme que tenemos pocos minutos para terminar. Bueno, entonces, A más E, redondito, es A más E menos 1. Y si nosotros estamos pretendiendo que A más E que por definición de la operación es A más E menos 1, sea A, esto es lo que queremos, esto es lo que pretendemos, entonces la pregunta es, ¿cuál es E? Porque eso me estoy preguntando. Disculpen que no dejé que me vieran todo. Entonces, el asunto era ver, encontrar un E que sumado con A me devolviera el A. ¿Qué es A más E? Es, de acuerdo a la definición, sumar los dos números. ¿Qué números? A y E y restarle 1. Y nosotros queremos que esta cuenta nos dé A. Entonces, fíjense que es una ecuación donde lo que no conozco es E. Vamos a despejar E. Entonces, E menos 1 va a ser A menos A. A menos A vale 0, ¿no es cierto? Esto que pasa en otro lado, como todo número entero tiene opuesto, pasa como el opuesto, sumando el opuesto a ambos miembros, etc. Entonces nos queda E menos 1 igual 0, de lo cual E vale 1. Yo usé acá una condición nada más. ¿Qué condición usé? ¿Qué impuse? Impuse que A más E fuera igual a A. Y logré que E vale 1. Faltaría ver que E igual a 1 más A también me da A. Vamos a mirar si esa igualdad también se cumple. Porque yo usé una sola de las condiciones. ¿La otra se cumplirá? Que por más que sea inmediato, lo tenemos que hacer, ¿no?
E más A, yo quiero que sea A. Y voy a tomar como E el número 1. ¿Por qué? Porque cuando uso esta condición, salió que E valía 1. Ese 1 que salió de esa igualdad, ¿servirá para la otra? Entonces, E más A sería 1 más A igual a A. Yo estoy preguntándome si el E igual a 1 me sirve para también cumplir la segunda condición. Entonces, reemplazo la E por 1 y me fijo si 1 más A me da A. 1 más A es 1 más A menos 1. ¿Por qué? Por la definición. Sumar 2 con la pelotita es sumar los dos números, este con este, y restar 1. Y 1 más A menos 1, efectivamente, por conmutatividad, y el 1 es el opuesto del 1, esto lo que me queda es A. Por lo tanto, efectivamente, el 1 es el neutro respecto de la suma pelotita. Entonces, Z con la pelotita ya hemos probado que es cerrada, es asociativa y tiene neutro. Faltaría probar que todo elemento tiene opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para un elemento, cualquiera A, hay otro que sumado con él, según esta operación, nos da el 1. Dado A, ¿existirá? Existe A', tal que A ¿dónde? A' en Z, tal que A más A' me da 1. Bueno, vamos a ver si existe acá y después comprobamos si también es cierto que A' más A nos da 1. Con ese A', que quién sabe podemos sacar de esta condición, después lo debemos verificar en la otra condición de la exigencia del neutro. Entonces, perdón, de la existencia del opuesto. A más A', quiero que sea 1. ¿Pero qué es A más A'? A más A' es A más A' menos 1. ¿Y qué pretendo? Que A más A' sea 1. Entonces, que A más A' igual 1. Luego nos ha quedado, acuérdense que A es el dato, A es 1 cualquiera. Y el que ando buscando es A', que debe ser entero. Entonces, ¿quién es A'? De acá vamos a despejar, de esta igualdad vamos a despejar A'. Entonces, A' es igual. Hay que quedarse en el primer miembro, por ejemplo, con A'. Entonces, todo lo que no sea prima va para el otro miembro. Acá tenemos un 1, el menos 1 pasa como más 1 y el A como menos A'. Luego, A' nos ha quedado que es 2 menos A. Primera cosa. Si A es entero y 2 también es un entero, la diferencia de estos dos es un entero. Por lo cual, A', así definido como 2 menos A, es un entero. Vamos a escribir pertenencia a Z, así ahorro lugar. Entonces, hasta ahora, primera observación. Lo que he sacado es lo siguiente. Que A' igual a 2 menos A es tal que A más A' nos da 1.
Pero si ustedes revisan la definición de opuesto, también se tiene que verificar que A' más A les dé 1. Entonces, fíjense que, ¿qué es A' más A? A' más A es A' más A menos 1. Y nosotros hemos encontrado que la prima pareciera que es 2 menos A. Entonces, en lugar de A', vamos a escribir 2 menos A. 2 menos A en lugar de A'. Más A menos 1. ¿Y acá qué nos queda? Nos queda 2 menos A más A. Se pueden cancelar porque son números enteros, uno al opuesto del otro, y queda 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Y el 1, acuérdense que para esta operación es el neutro respecto de esta operación. Por lo tanto, efectivamente, el número A' igual a 2 menos A es el opuesto de A. Este A' igual a 2 menos A es opuesto de A. Esto es interesante para que vean que no es menos A el opuesto, ¿no? El opuesto de A es 2 menos A. El neutro de esta suma es el 1. Este es el E. Y después es fácil ver que A más B es lo mismo que B más A. ¿Por qué? Y porque A más B es A más B menos 1. Y B más A es B más A menos 1. Por lo tanto, hemos logrado ver que el conjunto Z con esa suma así definida es un grupo conmutativo. Algo muy importante para decir. Fíjense, esto es un par, Z con esta operación, y decimos que es un grupo conmutativo. El conjunto que está acá es el mismo, obviamente, que tenemos cuando empezamos prácticamente nuestras clases con Z, con la suma. Este conjunto es el mismo. Pero la operación de suma no tiene algo que ver, pero no es la misma que esta operación. Entonces, este par es distinto de este par. La estructura que tienen los dos conjuntos con esas dos operaciones que son distintas es la misma estructura, es la de ser un grupo conmutativo. Entonces, no se puede hablar del grupo Z, del grupo A, del grupo W, del grupo P. El grupo es un par, es un conjunto y una determinada operación. ¿Está bien? Por eso es que
aconsejamos ya desde el primer día, cuando empezamos a hablar de estructuras, escribir par ordenado o terno ordenado para el caso de los anillos. Si acá me dan esto, yo les voy a mandar el ejemplo, pero no voy a hacer a tiempo de desarrollar. Para el mismo conjunto Z, otra operación Bueno, acá vemos el mismo conjunto Z de los números enteros, donde se define una operación cruz pelotita de la siguiente manera. A cruz pelotita B igual a A por B más 1, donde el punto y el más son la suma y la multiplicación usuales en Z, es decir, la de todos los días. 2 por 2, 4, 3 más 1, 4. Si A y B son números enteros, la multiplicación, es decir, el producto de ellos es un entero. La multiplicación de A y B como resultado es un entero. Si a ese entero le sumo 1, esto es un entero. Por lo tanto, esto es una operación cerrada y binaria, porque dados dos enteros, el resultado es un entero. Ahora, ¿qué estructura tiene? Bueno, acá está desarrollado y es fácil ver que no es asociativa. Después ustedes pueden probar que haciendo la suma con esta asociación y haciéndola con la otra asociación da distinto, entonces ya no es grupo. Si no vale la propiedad asociativa, chau, no es grupo. Entonces, ¿qué importa? Y vuelvo a repetir, que no se puede hablar de el grupo de un solamente mencionando el conjunto, ¿no? Nosotros vimos, acá está recopilado, que dados dos conjuntos que fueran iguales, pero las operaciones distintas, acuérdense que A más B era A más B menos 1, eso tenía estructura de grupo conmutativo, con la suma usual es la estructura de grupo conmutativo, pero con esta operación, este conjunto no es grupo. Entonces, tenemos el mismo conjunto al cual le hemos adjudicado o definido sobre él tres operaciones distintas y su comportamiento no es el mismo.
en dos casos da grupo y en otro no es grupo. Bueno, así como en los enteros tenemos dos operaciones, una de suma y otra de producto, acá vamos a mirar cómo vamos a llamar a un conjunto cuando tiene dos operaciones binarias definidas sobre él. Le vamos a exigir que respecto de la primera operación sea un grupo conmutativo, que quiere decir que A, con esta operación estrellita, verifique las 5 operaciones que se exigen para grupo conmutativo, que sea cerrada la operación, que tenga elemento neutro, que sea asociativa y que tenga todo elemento opuesto, y que además sea conmutativa esa operación. Y si además vale que la operación, que acá hemos puesto como segunda, que respecto a la segunda operación que tiene esta simbología, tenga la propiedad de ser asociativa y cerrada, entonces, si además esa operación se distribuye en estrellita, lo que quiere decir que se cumplan esas dos propiedades, ahora voy a explicar por qué dos, entonces vamos a decir que esa terna es un anillo. ¿Por qué puse dos? En el caso de los enteros pusimos una sola. En los enteros pusimos que A por B más C era lo mismo que A por B más A por C. Es decir, distribuimos así. Y dijimos, esta es la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque previamente habíamos verificado que A por B era lo mismo que B por A. Entonces, cuando vale la propiedad conmutativa de la multiplicación, se puede poner una sola condición para indicar la conmutatividad. Pero si no vale la propiedad conmutativa, entonces hay que hacer, como está hecho ahí en general, por las dudas no hayan visto lo que escribí ahí. ¿Qué hice? Yo acá les estaba aclarando que cuando hablamos de la conmutatividad, sabiendo que los enteros A por B es lo mismo que B por A, es decir, vale la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva se puede escribir de esta manera, que A multiplicando B más C es lo mismo que A por B más A por C. ¿Por qué así? Porque eso, obviamente, es lo mismo que tener B más C por A. Y esto va a ser B por A más C por A. Le ponga las mismas letras o cambie las tres letras, si vale para un lado como para el otro, cuando es conmutativa. Entonces, en el caso de que no sabemos si todavía no lo hemos probado que sea conmutativa la segunda operación, entonces tenemos que poner estas dos condiciones, ¿no? Para indicar que una operación, que cuál es la segunda, esta,
se distribuye cuando ésta opera sobre dos elementos. Entonces, volvamos. Cuando tenemos dos operaciones definidas en un conjunto, donde la primera operación fabrica como A, Dios mío, el par A con estrellita es un grupo conmutativo y A con esta segunda operación, llamémosla crucecita con pelota, vale la propiedad asociativa para esta operación. Y además, la segunda operación, ¿por qué digo segunda? Porque la nombré segundo acá arriba, se distribuye en la primera, es decir, valen esta igualdad y vale esta otra igualdad. Si se cumple todo eso, entonces tenemos un anillo. El anillo se le va a llamar de distintas maneras si tiene más operaciones la segunda operación. El anillo se dirá que tiene unidad si existe un neutro U para la segunda operación. Por ejemplo, los enteros son un anillo con unidad, porque el 1 es el neutro para la multiplicación. El anillo se dirá que es conmutativo si A con la segunda operación es conmutativa en ese conjunto. Los enteros son un anillo con unidad, porque tiene el 1, y conmutativo, porque la multiplicación es conmutativa. Bueno, acá hay un ejercicio muy interesante. Y después se los voy a mandar resuelto, porque ya hoy el video se está haciendo muy largo, pero simplemente lo planteo. Lo voy a plantear acá. Dice, verificar qué propiedades tiene este conjunto L con dos operaciones definidas. Hay que analizar si este conjunto, ¿qué es este conjunto? Son un producto cartesiano generalizado, digamos. Es el producto de tres conjuntos Z. Eso sí lo voy a escribir. Para que entendamos de qué estamos hablando. Nosotros hicimos producto cartesiano de dos conjuntos. Bueno, se puede generalizar de alguna manera natural. El producto cartesiano se podría realizar con tres conjuntos, definiendo bien las cosas. En este caso, L es Z por Z por Z. Entonces, ¿qué son los elementos de L? Los elementos de L, si L es Z por Z, son ternas A, B, C, pertenece a L. ¿Qué quiere decir? Que este pertenece a Z, que este otro pertenece a Z y que este otro también pertenece a Z. Importa el orden, son ternas ordenadas, es decir, que si yo tengo 2 menos 4, 7, es distinto a tener 7 menos 4, 2. Importa el orden, así como importa el orden en los pares ordenados, bueno, acá lo que tengo son ternas ordenadas. Esta terna no es lo mismo que esta otra. Son distintas.
¿Quiénes viven ahí? Y bueno, por ejemplo, También, por ejemplo, -1, 0, 1. Por ejemplo, 1, 1. ¿Se entiende? Todas las ternas de números enteros indicadas de esta manera son elementos de Z por Z por Z. Es decir, elementos de L. Bueno, ¿qué se hace? En L se definen dos operaciones. Y hay que investigar qué condiciones tienen estas operaciones así definidas. La suma, fíjense que es muy natural. La suma se simboliza de la misma manera que la suma en Z, y es sumar cada una de las componentes. Fíjense que A se suma con B, B se suma con E, y C se suma con F. Es decir, uno dice que se suma componente a componente. ¿Por qué? Porque la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. El producto ya está definido bastante complicado, digamos, si este gordito lo pienso como un producto gordito. Hacer la terna ABC gordito de F es A por D, primera por primera, que va como segunda componente. Segunda componente va segunda, por primera quiero decir, más, después viene C, que es la tercera, por E. ¿Y qué va como tercera componente? C por F. Tercera por tercera. Lo más estrambótico es esto que está acá en el medio, ¿no es cierto? Es segunda por primera más tercera por segunda. Bueno, se prueba que eso es un anillo. Y lo interesante es ver que ese anillo tiene sí unidad, pero no es conmutativo, y dice que usemos esta condición. Bueno, después un anillo se dice de integridad. Si un producto da el neutro para respecto de la primera operación, alguno de los dos tiene que ser neutro. Y este anillo que acabamos de ver recién no es de integridad, porque el producto gordito de estos dos da 0 sin que ninguno sea 0. El conjunto de los números enteros es un anillo de integridad. Nosotros sabemos que si un producto de dos enteros da 0, uno de los dos es 0. Y un cuerpo es una estructura que también es una terna, un conjunto A, con dos operaciones. Que tenga unidad es un cuerpo si todo elemento no nulo de A, es decir, no nulo quiere decir que no sea el neutro respecto de la primera operación, tiene inverso respecto de la segunda. Ejemplo, los números reales con la suma y la multiplicación usual, esa terna es un cuerpo. Además, es un cuerpo conmutativo, otro cuerpo conmutativo son los racionales con la suma usual y el producto. Bueno, yo les voy a mandar, o voy a hacer otro video con la demostración esta, porque este ya se hizo demasiado largo y es demasiado cansador ver tanto tiempo un video. Ese ejercicio lo mando aparte. Bueno, un gusto y nos vemos en el próximo video, donde iremos cerrando y nos vamos aproximando más a la teoría de las álgebras de Boole. Un gusto, hasta luego. Hasta el próximo video. Espero que les haya resultado útil el repaso y estas generalizaciones para entender un poco a dónde vamos a llegar. Mañana o pasado tendrán también los otros videos. Hasta luego.